Pero antes de esa presentación voy a compartir pantalla para avanzar un poquito, jóvenes, sobre la aplicación de uno de los indicadores más importantes, como es la TIR, y con financiamiento. Por favor, espero que hayan leído, espero que ustedes estén aplicando a sus propios proyectos y si hay duda tienen que consultar, por favor. Entonces, permítanme compartir pantalla, por favor. ¿Hay alguien que ya tiene listo para presentar su informe? El informe donde está el flujo de caja, ¿no, ingeniero? Flujo de caja, el BAN y la TIR. A mi grupo llegamos, ingeniero, hasta flujo de caja financiero. ¿Tienen ustedes hasta financiero? Sí. Ya, a ver, voy a ver. ¿Qué ¿Qué proyecto, por favor? El proyecto de barra de cereal. A ver. Ya, ¿constituido por quiénes? Por Aguirre Valeria. Ya, Aguirre Valeria. ¿Qué más? Camacho Barba. No tengo Camacho. ¿Dónde está Camacho? Ya. Camacho Carla, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué más? Martínez Camila. Y Peralta Sofía, ¿no? Sí. Ya. Entonces, jóvenes, ustedes van a enseguida, voy a hacerles anfitrión para que compartan pantalla, ¿de acuerdo? Sí, a mí Peralta Sofía me puede hacer anfitrión. Ya, después voy a avanzar un poquito, ¿ya? Ya está bien. Doy unos 10 o 15 minutos. Muy bien. Permítanme. Bien, jóvenes, habíamos explicado hasta este subtítulo la clase anterior y espero que hayan asimilado este contenido. Estamos hablando, en realidad, en un primer momento del flujo neto efectivo. En este caso particular, inicialmente hablamos sin financiamiento y hoy estamos viendo con financiamiento. Ya muy bien lo conocemos cuando es con financiamiento y cuando es sin financiamiento. En ambos casos hay que hacer ciertas apreciaciones. Hoy nos interesa hablar de la TIR con financiamiento. Es un cálculo, ¿no es cierto?, que va a diferenciarse sin duda del flujo económico, del flujo de caja económico. En realidad debemos construir un flujo específico, ¿no es cierto?, y en este caso los resultados con flujos y costos inflados, ¿no?, ya que estos se encuentran definitivamente influidos por los intereses pagados. A eso se refiere los costos inflados. Es decir, hay un costo financiero por el préstamo o el financiamiento. Y en la práctica, jóvenes, esa tasa de interés del préstamo depende de una serie de variables que podemos sintetizar de acuerdo al funcionamiento de la economía, cuyo funcionamiento de la economía está determinado por una política económica, ¿de acuerdo? Y generalmente hay una cierta tasa inflacionaria, es decir, los precios tienden a subir. En consecuencia, vamos a hablar entonces de costos inflados. Consiguientemente, al hacer los cálculos respectivos, ¿no es cierto?, una de las variables, de las condiciones que más importancia
o en la que debemos tomar mayor importancia es sin duda en los costos que implica la tasa de interés y a su vez el crecimiento o el alza en el nivel de precios. Esa es una primera consideración. La segunda, jóvenes, es que el cálculo de la TIR, de acuerdo al monto de la inversión, va a tener sus propias particularidades. En este caso, yo quiero que tomen nota de esta parte, jóvenes, o si quieren este párrafo, ¿no? La inversión total, si bien es cierto, está constituido por el capital propio y el financiamiento, ¿no es cierto? En este caso particular, hay que restar a la inversión total la cantidad que ha sido obtenida producto de un préstamo. Y aquí hay un ejemplito. Este es un procedimiento, desde luego, ¿verdad? Un procedimiento. La inversión original, probablemente vienen los datos desde páginas anteriores, es de 5.935.000. Supongamos que sean bolivianos, ¿de acuerdo? Y se solicita un préstamo de 1.500.000. La diferencia entre ambas cantidades, ¿no es cierto?, es 4.435.000. ¿Qué se ha hecho? Se ha restado. Entonces, este último valor es la inversión neta de los accionistas en los activos fijo y diferido. Repito, aquí no tomamos en cuenta el capital de trabajo. Solo esa inversión se destina a la compra de bienes de capital y a los estudios previos que se hayan realizado y una serie de otros hechos económicos a los cuales se conoce como inversión diferida, ¿verdad? Entonces, es la cantidad que se considera para el cálculo del BAN. Es la cantidad que se considera para el cálculo del BAN, del valor presente neto. Y la TIR con financiamiento. Consiguientemente, seguramente está en la página siguiente, hay un estado de resultados. Anteriormente o después, dice en la tabla 4.37. Y ahí se muestra, ¿no es cierto?, la forma en que se paga. Es decir, hay que preparar una tabla conocida con el nombre de plan de pagos. Nosotros, generalmente, jóvenes, hemos visto dos métodos de amortización del préstamo. No sé si este autor, si mal no recuerdo, establece cuatro procedimientos. Está en el financiamiento. Sería bueno revisar en algún momento. Pero los más utilizados son aquellos planes de pago a través de los métodos de amortización constante o fija, que sería el primero, y el segundo es con amortización variable. Ahora, ya ustedes muy bien saben cuál de estas formas de cálculo será la más conveniente o el más conveniente para el proyecto. ¿De qué dependerá? Dependerá justamente, jóvenes, de la particularidad que tiene el proyecto. Por ejemplo, el horizonte vida. Porque fíjense, jóvenes, cuanto más tiempo transcurre, mayor cantidad se acumula en los intereses. Dependerá también del monto del financiamiento. Y particularmente, jóvenes, asociado al horizonte de vida del proyecto, hay que tomar en cuenta el funcionamiento del mercado. Es decir, si el mercado tiene una demanda potencial. Es decir, que en el curso de los años del horizonte de vida del proyecto habrá un crecimiento necesario y suficiente desde el punto de vista del tamaño de producción de la planta. En todos estos casos, jóvenes, estamos implícitamente
citando costos. Estamos citando a los costos. Es decir, hay que tratar siempre en cada acto o hecho económico correspondiente a cada una de las partes del proyecto, es el hecho de poder reducir los costos para poder alcanzar la máxima utilidad posible. Ese criterio, repito, es transversal en todo momento. Obviamente no se lo dicen, ¿ya? Perfecto. En consecuencia, hay que ver la tablita, jóvenes. Dice ahí, por ejemplo, a lo largo de los 5 años, en el caso del ejemplo, la cantidad es 1.500.000, el préstamo. En la misma tabla 4.33 se observa los flujos netos de efectivo son menores, ¿no es cierto?, aquellos sin préstamo. ¿Por qué será esta situación, jóvenes? No sé si ustedes lo han leído, por favor. Dice, vamos a ver enseguida, en la tabla 4.37 se observa que los flujos netos de efectivo son menores que los flujos netos de efectivo sin préstamo. Es decir, los flujos netos de efectivo con financiamiento son menores a los otros. Pero a cambio de esta disminución en las ganancias anuales, la inversión también disminuye. Quisiera que estos jóvenes traten de analizar y comprender cuál es su inconveniente de esa consideración técnica. Siempre comparando, ¿no es cierto?, un flujo neto de efectivo con y sin financiamiento. Donde trasciende sus efectos en la disminución de las ganancias anuales. Y ese hecho, porque aquí hay un principio, jóvenes, de que las ganancias que pueda obtener la empresa van a incidir, ¿no es cierto?, en la reinversión. Es decir, aquí la inversión disminuye. Fíjense, jóvenes, este es el concepto. Cuando los beneficios disminuyen, ¿no es cierto?, la inversión también disminuye. Hay una relación directa. Esta flechita implica entonces. Si los beneficios disminuyen, entonces la inversión también disminuye del punto de vista destinada a la reinversión. Es decir, aquellos beneficios que genera la empresa cuando el mercado tiene una demanda potencial. Eso implica que estos recursos tendrían que destinarse a la llamada reinversión. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Muy bien, vamos a ver rápidamente a continuación que tenemos, jóvenes. Otra consideración importante es que ahora la nueva TIR debe compararse con TEMAR mixta. Es decir, ese monto total de la inversión de 5 millones y fracción de la inversión total se forman, ¿no es cierto?, de dos capitales. Acá dice uno de los promotores, que sería aporte propio, y el otro, los recursos provenientes de una entidad financiera. Y cada uno de estos tienen, ¿no es cierto?, una ganancia distinta. ¿Por qué será que cada uno tiene ganancias distintas? Es decir, aquellos que tienen su aporte propio también esperan su ganancia, obviamente. Así como el que presta, en este caso la entidad financiera presta y aplica una tasa de interés activa, ¿no es cierto? Inclusive, jóvenes,
aquellos, como acá dice, promotores o los socios de la empresa, esperan una tasa más alta que la que impone la institución financiera. Y es un criterio natural y aceptable. Por eso se toma el criterio de que debe calcularse un promedio ponderado de ambos capitales para obtener la tasa mínima aceptable de rendimiento, y eso se llama mixta. Este cálculo, jóvenes, por favor, remítanse. Hay una aplicación práctica más detallada en el libro de Ramiro Paredes. Y aquí también lo señala. Muy bien, continuamos. Dice de la siguiente forma: TEMAR mixta, porcentaje de aportación, digamos aporte propio, y la tasa de ganancia solicitada. Multiplica a la tasa de ganancia solicitada. Yo diría no ganancia solicitada, más bien es una ganancia esperada. Siempre el inversionista espera, jóvenes, lo más que se pueda. A eso sumamos el otro porcentaje del monto producto del financiamiento, el aporte del banco, suponiendo que se ha efectuado el préstamo de una entidad financiera y tiene su propia tasa de ganancia, en este caso ya establecida. Los bancos establecen, ¿no es cierto?, una determinada tasa de interés activa. Muy bien, ahí hay un cálculo en este sentido, ¿verdad? Las diferencias en el numerador, ¿no es cierto?, y multiplicado por 38. Ese 38%, jóvenes, es la esperada por el inversionista, ¿verdad? Y se suma la otra cantidad del financiamiento, que es 1.500.000. Bueno, fíjense acá, jóvenes, ya está eliminándose los ceros. Seguramente está expresado en miles. Pero son los mismos datos del ejemplo anterior. Y en este caso particular, fíjense, la tasa activa de la entidad financiera es del 34%. Hecho los cálculos, en promedio, se tiene que es del 36.99%, casi 37%. Y claramente ahí se puede establecer que es un promedio, ¿verdad? Es un promedio. Muy bien, hasta ahí, por favor, ¿se está comprendiendo, jóvenes? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya. ¿Se comprendió ese cálculo, jóvenes? Eso llamamos tasa mínima aceptable de rendimiento mixta, porque considera dos momentos diferentes. Unos recursos de los socios y otros recursos del banco, con tasas distintas. Este monto de acá, jóvenes, no se olviden, es el financiamiento, ¿verdad? Y entre este otro
viene a ser la diferencia entre los 5 millones menos, ¿no es cierto?, los 1.500. Lo que significa que este monto es la inversión total. En este caso particular, la inversión total tiene dos fuentes, ¿verdad? Uno es el aporte propio, lo que arriba llama promotores, y dos es a través de la línea de financiamiento. Entonces, ahí está expresado. Ahora, la tasa mínima aceptada de rendimiento mixta viene a ser esta cantidad. Sería bueno que ustedes, jóvenes, puedan comprobar los cálculos. Muy bien, si no hay preguntas, continúo por favor un poquito más antes de que luego puedan efectuar sus informes. Va media hora. ¿Hola? Está bien, ingeniero. Continuamos, gracias. Borramos todo esto. Muy bien. Y continuamos. ¿Qué más viene, jóvenes? Dice, la TEMAR mixta no solo servirá como punto de comparación contra tasa interna de retorno, sino que también es útil para calcular el BAN con financiamiento. Se puede decir BAN o se puede decir valor presente neto, lo mismo, jóvenes. Con estos datos se calcula la TIR con financiamiento tomando los flujos netos de efectivo de la tabla 4.37. Y ahí están los flujos anuales. Voy a tratar de ejemplificar. Este sería el flujo de caja 1, flujo de caja 2, flujo de caja 3, flujo de caja 4. Estoy simplificando. La C. Este es el flujo de caja 5 más el valor residual. Este monto de acá es el residual. ¿Y qué será este monto? Ese viene a ser el aporte propio. Es esta cantidad. Hay que revisar la tabla 4.37, que me imagino debe estar en la parte que antecede. Hecho todos los cálculos, jóvenes, aquí debemos averiguar la I, que en algunos textos aparece con una R. Entonces, aquí dice la I que satisface la ecuación es con una TIR de 6.43%. Es decir, en este caso particular, la TIR obtiene ese valor con financiamiento. Que desde luego, jóvenes, esto es importante que tomen nota, y aquí yo siempre les pregunto y veo que no responden. Es que fíjense acá, jóvenes, con financiamiento es 61.43%, que va a ser mayor aquello que sea sin financiamiento. En este caso es 53.2%. No puede ser al revés. No puede ser que con financiamiento sea 53.2 y sin financiamiento sea 61.43, para comparar estos resultados. Siempre con financiamiento va a ser mayor respecto a aquellos flujos sin financiamiento. Ese hecho, jóvenes, implica, ¿no es cierto?, una mayor rentabilidad.
cuando se solicita el financiamiento. Muy bien. Ahora, siempre la empresa o el proyecto debe buscar un préstamo que sea lo más barato posible. A eso llaman, ¿no es cierto?, con una tasa de interés blanda. Blanda en el sentido de que tiene que tener una baja tasa de interés. Y se hacen las comparaciones respectivas. ¿De acuerdo? Además, ahí hay que incluir el efecto de los impuestos. Y hay que reducir los intereses pagados. Y al reducir eso, todavía se eleva aún más la rentabilidad del proyecto. Este párrafo, jóvenes, por favor, tomen nota. A ver, les pregunto una cosita, jóvenes. Ustedes están viendo, supongamos, en su celular este documento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes tienen la posibilidad de tomar nota de esta explicación, jóvenes? Hola. Bueno, ¿se durmieron? En mi caso, ingeniero, yo le tomo screen. A ver, no escuché nada, hay interferencia. A ver. Nosotros no podemos grabar, ingeniero. Usted puede grabar las clases. Claro que sí, pero no se trata de grabar la clase. Se trata de tomar nota. No he dicho están grabando. ¿Qué están grabando? Lo que estoy hablando. Lo que tienen que tomar nota es de lo que estoy explicando en función del material, para que vuelvan a releer las veces que sea necesario. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Están observando en la pantalla este material, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿O no? Ya. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que están haciendo para tomar nota de esto que estoy explicando? Algunos dicen que toman captura. No sé, pues, ¿no? Si es lo más conveniente. Y algunos tienen, ¿no es cierto?, el material en físico. No sé cómo han logrado hacerlo. No necesariamente en la materia. Porque yo siempre voy preguntando, bueno, ¿cómo están llevando a cabo sus clases? Porque esta es una especie de diapositiva, jóvenes, pero con un alcance más amplio. Porque en una diapositiva yo voy a poner algunos puntitos y voy a explicar. Y ahí sí van a tener que grabar, no sé, pues no. Pero aquí ustedes tienen la posibilidad de ver el texto en forma inextensa. Obviamente que yo hago algunas complementaciones, ¿verdad? Pero lo principal está ahí. Por eso, por ejemplo, esto que he puesto, ojo, ¿ustedes cómo están tomando esa nota? Tendrán que tener un cuadernito, una hoja donde dirán, qué sé yo, página 216, qué sé yo, párrafo tantos, leer y qué sé yo, resumir o comprender, algo así. A eso me voy. ¿Cómo están haciendo, jóvenes? Porque imaginemos que no tengamos el material. ¿Qué estarían haciendo? Grabando. Se complicaría mucho más el asunto, jóvenes. Tendré que utilizar una hojita adicional para hacer los números, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos una explicación más inextensa. No explicación, sino un texto más inextenso. Y como ustedes pueden apreciar, lo que yo hago es darle mayor relevancia a los aspectos que yo creo conveniente que ustedes aprendan.
Porque tampoco les pido que todos los libros se lean de la primera página a la última. Por eso pregunto, tienen que hacer sus apuntes ustedes. Por ejemplo, verificar ese cálculo. Por ahí no es correcto. E interpretar qué significa 61.43. Hemos dicho que la tasa interna de retorno, con el valor que este arroja, debe hacer un van igual a 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Teoría. Ahí ya no se ve, ¿no? ¿Ven o no ven? No se ve. Se oscureció. Llegó la noche. Yo aquí estoy trabajando con una tablet que me permite, por ejemplo, jóvenes, hacerlo más grande, hacerlo más chico. Es digital, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo creo que pueden apreciar de forma más grande las letras, ¿verdad? ¿Sí? O si quiero lo hago más pequeño, de modo tal que se pueda ver todo, o por lo menos lo puedo visualizar. De esa manera. A ver, una vez más, jóvenes, estamos entrando a la parte ya analítica. Y evaluación es esto. Trabajar con números. Ya no nos interesa mucho el bla, bla, bla. Nos interesa este resultado. Ahora, quiero ver eso, por favor. Estoy intrigado de ver su trabajo de la compañera que hace rato me ha dicho que tiene disponible. Por ejemplo, estos flujos. Fíjense ese comportamiento, jóvenes. Es sostenido, ¿verdad? No sé qué porcentaje de expansión tendrán esos flujos, o de crecimiento, más que expansión, por favor, crecimiento. 1936, 2385. El siguiente, 2918. 3555. 4311. Ahí sumamos el valor residual. No sé si en el ejemplo habla de la venta de maquinarias o de la recuperación del capital de trabajo. Desconozco, no hemos hecho un seguimiento de principio. Ustedes tienen esa oportunidad de hacer un seguimiento. Yo, en lo personal, jóvenes, comparando las clases presenciales, esto no tenían ustedes la facilidad de disponer. Ahora sí lo tienen. Yo tengo que seleccionar el material y enviárselos todo prácticamente. ¿Verdad? Desde luego que no hay un único libro que hable de todo y como uno quisiera, pues no. Cada autor tiene sus propias peculiaridades. Pero hay gente, jóvenes, que no está comprendiendo bien, creo yo, porque no está haciendo la lectura respectiva. Por ejemplo, eso que he señalado son los flujos, podemos llamarlo así de esta manera. Le he puesto yo para simplificar F sub I, F sub 1, F sub 2. Estamos hablando del flujo de caja de efectivo. 1, correspondiente al año 1. El exponente, a ver, ¿qué es 1 más I en este caso particular, jóvenes? ¿Qué viene a ser 1 más I elevado a la 1? Luego 1 más I elevado al cuadrado y así sucesivamente. ¿Qué son estas expresiones?
Factor de capitalización. ¿Seguro que es capitalización? ¿No será más bien actualización? Porque estamos hablando de una tasa, perdón. Sí, de actualización. Estamos hablando de una tasa de descuento, ¿verdad? Eso lo hemos indicado en las clases anteriores. Bien, creo que valía la pena una reflexión de esa naturaleza. Porque yo estoy suponiendo, o puedo estar suponiendo una cosa y a veces es necesario disponer, me imagino, a la vez de un documento en físico, ¿verdad? Así como, por ejemplo, no sé pues, si tienen ustedes, por ejemplo, algún libro a mano, como el de Paredes, por ejemplo. ¿Tienen algún libro así a mano, jóvenes, fotocopia, lo que fuese? Sí, ingeniero. Es importante. Es importante para hacer la consulta o hacer estos apuntes que estoy mencionando, si hablamos obviamente del mismo libro, ¿verdad? Bueno, continuamos. Si hay alguna duda, jóvenes, por favor, van a tener que preguntar. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Ya. Voy a borrar todo esto. Listo. Muy bien. Voy a remarcar nuevamente, por su importancia, jóvenes, ese párrafo. Ahora, obviamente hay una TIR con financiamiento, se llama TIR financiera. Y nosotros hemos simplificado, en el texto de Paredes dice, ¿no es cierto?, TIRF. ¿Verdad? Muy bien. En este caso, 61.43%, a diferencia de la TIR sin financiamiento, llamada TIR privada, y nosotros llamamos TIRE, que es la económica, o TIR empresarial, ¿no es cierto? En ese caso, siempre es necesario calcular los dos tipos de TIR. Claro, porque son dos conceptos diferentes. Y esto no olvidarse, la TIR financiera siempre será mayor que la TIR privada, es decir, que la TIR económica, debido al efecto de la deducción o reducción de impuestos de los intereses pagados por el financiamiento. Señala impuestos y señala intereses. Esa es la explicación, jóvenes, sintetizada con respecto a la tasa interna de retorno. Como podrán apreciar, tiene particularidades. No es simplemente calcular mecánicamente y obtener el resultado. Hay que hacer cierta interpretación y establecer ciertas relaciones de manera tal que nos permita diferenciar una TIR económica de una TIR financiera con sus respectivos resultados. Y lo que no podemos olvidar es que la TIR financiera permitirá, ¿no es cierto?, obtener una mayor tasa de rentabilidad. ¿Por qué? Porque se deducen los impuestos y además se deducen los intereses pagados por concepto del financiamiento. De eso se trata, jóvenes. Yo podría hacer esto.
para que ustedes puedan leer con mayor amplitud. ¿Está bien? Jóvenes. Sí, ingeniero. Tengo la impresión que están medio asustaditas, no creo, ¿no? No es nada novedoso, jóvenes. Claro que para ustedes los conceptos, los términos pueden ser novedosos, pero si uno lee, se familiariza con los términos y los conceptos. A ver, voy a preguntar, jóvenes, ustedes aún no han hecho ningún trabajo práctico personal, ¿no? En este semestre. A más del ajuste. No han hecho, ¿verdad? No, ingeniero. Ya, entonces voy a en este momento cranear qué darles para que ocupen su tiempo. Porque parece que está haciendo falta ese tipo de actividad. Aquí voy a poner un recuadrito. Y ustedes, jóvenes, tomen nota a más de lo que tienen que hacer sus proyectos, ¿no es cierto? Vamos a ver la incidencia que tiene la inflación, y eso es conocido por todos nosotros, y sobre todo en este momento de crisis que vive el país, donde podrán ustedes observar objetivamente. Yo hoy en la tarde estuve por el centro, todo silencio, ¿cómo se llaman? Las tiendas que antes tenían alguna actividad comercial, hoy cerradas, con un cartel que indica que se alquila, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? O si hay puestos o tiendas comerciales abiertas, sin gente, una situación complicada que vive el país, ¿verdad? Es un problema de crisis económica, producto de la enfermedad, etcétera, etcétera, de la pandemia. Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan, jóvenes? Tomen nota. Van a hacer un análisis, tomen nota, harán en 2, 3, 4 páginas, depende, jóvenes, de lo que ustedes se planteen en el formato que yo les he pasado como trabajo práctico, correspondiendo, ¿no es cierto?, los puntos que sean posibles de su tratamiento. Un análisis, jóvenes, van a ser económico-financiero. Un análisis económico-financiero, donde van a considerar esencialmente, ¿no?, la contribución, ya les había indicado así este punto, jóvenes, la contribución del sistema financiero en el fortalecimiento de la actividad, y aquí voy a precisar actividad productiva, no cualquier actividad económica, actividad productiva. Es decir, ¿cómo está actualmente el sistema financiero? Y obviamente en esta parte tendrán que considerar, jóvenes, 2 instituciones del Estado, como son los que norman con las disposiciones normativas, si vale la reiteración, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. Repito,
Ministerio de Economía, Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. Dos entidades que, no sé, pues, ¿no? Si estarán coordinando o por lo menos se dice que el Banco Central es autónomo en su gestión, pero no ocurre eso concretamente. Lo cierto que estas dos, el Ministerio de Economía y el Banco Central, son instituciones que están precautelando, particularmente el Banco Central de Bolivia, que los precios no suban y que se evite la inestabilidad económica, es decir, evitar la inflación. Al respecto, ustedes van a analizar, ¿no es cierto?, y van a establecer en qué medida el Banco Central de Bolivia cumple. Por ejemplo, también el Banco Central de Jóvenes tiene que ver con la cantidad de dinero que circula en la economía. Obviamente ustedes no van a entrar a un análisis profundo, ¿no? Un análisis, que le digo, simple, pero que nos ubique y les ubique a ustedes en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país y que ese hecho va a incidir obviamente en las actividades económicas productivas y como que está incidiendo, ¿verdad? Entonces, estoy indicando en qué medida el Banco Central de Bolivia cumple con su función principal. ¿Cuál es su función principal? Repito, jóvenes, es el de mantener el nivel de precios para evitar la inflación. Recuerden que en los temas anteriores hemos estado hablando con inflación, sin inflación, producción constante, etcétera, etcétera. Fíjense, lo que acabo de idear, un trabajo práctico, está en el contenido del documento. ¿Está bien, jóvenes? Nos daremos una semanita para que trabajen y particularmente este tema que estoy pidiendo que ustedes elaboren, le van a dar un título que corresponda, obviamente, siempre relacionando una variable con otra para tener una visión más completa, algunos dicen una visión panorámica más completa de la situación económica financiera que vive el país. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Jóvenes, ¿se durmieron? Sí, ingeniero, está bien. Gracias. Lo que van a tener que hacer es un pequeño alcance de esto que he señalado. ¿Qué alcance? Alcance de su trabajo, es decir, qué puntos pueden tocar, van a recopilar información, nada se van a inventar, sino que le van a dar un sentido al trabajo práctico. Y si ustedes pueden apreciar rápidamente, claro, seguro deben estar diciendo qué barbaridad, por qué este trabajo, que el otro, ¿verdad? Pero la idea, jóvenes, nació producto de las preguntas que hice y que he pensado en ubicarnos en la realidad económica que estamos, a la que estamos enfrentándonos todos, ¿no es cierto? Incluyendo la educación en todos sus niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Más aún las campañas electorales, las promesas, todo un conjunto de hechos que gravitan de una u otra manera en las actividades económicas productivas. A nosotros nos interesa ese campo. En ese marco, nosotros formulamos nuestros proyectos, evaluamos los proyectos para ver su rentabilidad.
Pero seguramente, jóvenes, los mercados que hemos estudiado, se han estudiado, van a sufrir como nunca cambios profundos. Probablemente las empresas que tienen mayores cantidades de inversión son los que podrían sostenerse, y las pequeñas van a tender a perecer. ¿Por qué? Eso, por ejemplo, había que analizarlo. ¿Qué pasa con los bancos, con la tasa activa que he mencionado? Hay un problema de los créditos. Hay una una ampliación de pago de intereses y capital. La clase anterior hemos hecho mención. Es el periodo de gracia. O sea, son temas, jóvenes, que no solo se quedan en la teoría, sino son temas que tienen una amplia teoría y que se aplican en la realidad. Muy bien. Hasta acá, jóvenes. Repito, tienen un plazo que estoy anotando. No esperen que yo se los pida, jóvenes. Este trabajo lo van a tener que mostrar rápidamente para no perder tiempo. Inclusive, pudiesen trabajar, jóvenes, voy a pensar, a ver, para que se cooperen, jóvenes, podrían, pero lo que pasa es que necesito una evaluación personal. Va a ser más de carácter personal, jóvenes. Voy a ver los enfoques que tiene cada persona. Lo que pasa es que hay miembros de 3, de 4, y el trabajo que presentan van a tener la misma nota las 4 personas. Y la idea es un poco diversificar, ¿no es cierto? Ahora, que pueden compartir información, que pueden ayudarse entre ustedes, entre los 4 del grupo que están haciendo el proyecto, o con otros compañeros, bienvenido. Nadie se opone. Pero el trabajo tiene que ser personal. Y no vamos a hacer una defensa amplia con mucho tiempo, sino van a mostrar rápidamente, seguramente, jóvenes, vamos a compartir pantalla, simplemente mostrarán los trabajos, aperturando su cámara y haciéndome una rápida explicación de dicho contenido. Tiene que ser un informe escueto, a nivel de un resumen ejecutivo. Lo que quiero, jóvenes, con este trabajo es ampliar sus conceptos en una concepción macroeconómica. La economía se clasifica en 2 grandes partes, jóvenes, por si no han tomado nota. Por una parte es la microeconomía, que estudia la empresa, o estudia las empresas en particular, estudia al consumidor y estudia, ¿no es cierto?, si hablamos de empresa, al productor, pero desde el punto de vista individual. Eso se llama microeconomía. Y la otra parte de su clasificación es la macroeconomía, que se refiere al conjunto o al todo. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, de un ingenio azucarero, estamos hablando de una empresa industrial en particular, a nivel de micro. Pero si yo quiero ese mismo concepto manejar a nivel de la macroeconomía, tendría que hablar de la industria, es decir, del conjunto de los ingenios azucareros existentes en el país, por ejemplo. Entonces tiene una visión macro y la otra es una visión microempresa, macroindustria. Y en la macroeconomía las visiones son respecto al conjunto. Y es ahí donde en la macroeconomía muchas variables se entrecruzan o se intersectan o ¿cuál sería el término? Se interfieren, es el término bueno, se interfieren. Por eso que cuando se quiere incrementar salarios, supuestamente, entre comillas,
no necesariamente es incremento salarial, pero así lo denominan, cuando simplemente se conoce con el nombre de reposición salarial a la pérdida del poder adquisitivo del dinero producto de la subida de precios. Es decir, ahí se toma en cuenta la llamada inflación, ¿verdad? Por ejemplo, los trabajadores siempre piden un mayor incremento, repito, entre comillas, así públicamente se maneja, y el gobierno ni las empresas están en condiciones de aceptar. ¿Qué están haciendo? Unos quieren mayores ingresos, otros quieren efectuar menores gastos. O sea, hay intereses contrapuestos. Entonces se interfiere, ¿no es cierto? Y además no es cuestión simplemente de incrementar salarios. Eso podría empeorar la situación de crisis de la economía. Por ejemplo, este año no sabemos, ¿no es cierto?, cuándo irán a definir y en qué porcentajes los llamados incrementos salariales, que repito, solo son reposiciones salariales a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Aunque al parecer la inflación hoy por hoy no es muy elevada, jóvenes, pero hay una tendencia a elevarse. No sé, ¿por qué los precios no están subiendo mucho? Porque no hay demanda, ¿verdad? No hay demanda. Es decir, la gente necesita el bien, necesita el producto, pero no tiene con qué comprar. Ahí está el problema. Ahí radica el problema. Muy bien, hasta aquí. Luego, jóvenes, les pedí que yo debía haber empezado con este tema, por su importancia, las razones financieras. Son otros métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Y estamos haciendo referencia a sus usos, sus ventajas y sus desventajas. Voy a ver, si me permiten, jóvenes, a ver, hay cuatro razones por lo menos conocidas. La razón de liquidez, el apalancamiento, la rentabilidad. A ver, voy a ver, jóvenes, para no la memoria. Aquí está. Razón de liquidez, perfecto. Tasa de apalancamiento, tasa de actividad, y tiene que ver rentabilidad, tasa de rentabilidad. Les ruego, por favor, leer para la próxima clase, no es difícil, jóvenes, así me facilitan la explicación de estas razones financieras. Son 2 páginas, 3 páginas, 4. Y bueno, hay una aplicación más, si ustedes gustan. Por ejemplo, son aplicaciones prácticas, jóvenes, que deberían de ustedes estudiarlos. Seguro que ni lo han mirado, jóvenes. Ni lo han mirado. Aquí está. No sé si vamos a mirarlos. Yo quiero ver primero, jóvenes, en qué grado, cuál es ¿qué puedo decir? El nivel de aplicación de los indicadores a sus proyectos. Eso quiero ver y voy a darme cuenta en qué medida están manejando bien o no. Por ejemplo, esto pueden verlo tranquilamente, jóvenes. Esta situación de un caso práctico podrían comparar con sus proyectos. Fíjense el cálculo del BAN. Esta es la inversión total, los flujos de caja, 5 años, un valor del BAN, la TIR, cálculo del BAN y la TIR con producto constante, con inflación y con financiamiento. Pero si está aquí todo, jóvenes, con producción variable, sin inflación, con financiamiento. Yo les digo que este es el único libro que tiene esas particularidades. Otros libros no lo incorporan, ZAPAC ni idea. Y hay conclusiones de la evaluación económica. Y entraríamos a los últimos 2 capítulos, que es más teoría, aunque hay algo de práctica, análisis de riesgo y análisis de sensibilidad, con los cuales terminamos el contenido.
Aquí está el de riesgo, pero parece que no hay el de sensibilidad. Permítanme mirarlo, por favor. De riesgo financiero. Aquí hay un caso práctico. Claro que esto lleva tiempo, su estudio. El incremento de la capacidad instalada, cuando se hace un redimensionamiento. Este es muy técnico ya. A ver, análisis incremental. Vamos a utilizar, al parecer, otro libro para análisis de sensibilidad, jóvenes. Aquí no hay. A ver si ustedes lo ven, lo encuentran. Aquí hay otro caso particular, evaluación de proyectos de desarrollo económico regional. Es inversión pública. Inversión pública son casos prácticos que no hay. Hay que ver en realidad el índice, ¿verdad? A ver, debe estar por acá. Cadenas, este esquema es cadena productiva simplificada. Bueno, hay casos prácticos muy interesantes, jóvenes, y termina ahí. Esto termina ahí, segunda parte, técnico, no hay. Fíjense, estamos repitiendo, hay hermosas sillas por ahí. Estos son los bienes, deben ser casos prácticos, y se acaba ya. Claro que se acaba enseguida. ¿Dónde está? Aquí está estudio económico, producción. Toda la última parte son casos prácticos, programa de venta, ingresos, pago de la deuda, anualidad, intereses, deudas. Bueno, esto ya lo hemos visto. Eso es de... Aquí está un caso, por ejemplo, jóvenes, también práctico. Lo pueden también ver en qué página está. Está en la página 360. Y no hay más. No hay análisis de sensibilidad. Tengo que buscar otro material para ese capítulo. Muy bien. Voy a dejar de compartir, jóvenes, por favor, si no hay ninguna pregunta. Y me voy a ver el asunto del primer informe. ¿De acuerdo? Muy bien, está llegando recién a la gran casera Víctor Burgos, toca la puerta, el timbre, nadie escucha, no sé qué tiempo se habrá quedado en la sala de espera. Eso es porque ha llegado muy tarde a la de Partija. Muy bien, 1 hora y 15 minutos de clases. Bien, jóvenes, yo pensaba máximo en 30 minutos ver todo eso, pero creo que hemos hecho una explicación amplia. Espero que se haya entendido y sobre todo hemos planteado un problemita de contexto muy general para que ustedes conozcan la realidad de la economía y la parte financiera en términos nacionales, ¿no? Porque vamos a analizar no solamente lo que ocurre en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de la economía boliviana. Lisbeth Luján también, imagínense, después de 1 hora y media, está llegando a clases. Bueno, la admitiremos, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, tenía que compartir, si no tienen ninguna pregunta, jóvenes, a la compañera, ¿cómo se llama? Permítame nuevamente su nombre. Peralta, a ver, un segundito. Peralta, perfecto, muy bien, le hago anfitrión y usted tiene la clase. Bien, gracias, ingeniero. Muy bien. Como dijo, como nos había dicho y tenía razón, que al momento de llegar a hacer el flujo nos íbamos a dar cuenta de nuestros errores. Y así fue, así que por eso no lo logramos terminar hasta indicadores, porque corregimos todo nuevamente desde el principio. A veces cuando hay un error muy impactante hay que corregir todo.
Y lo Por eso cambiamos que en todo algunos para estar casos, bien seguro. Este es ya ya, nuestro muy bien, estado de pérdida. No cambió así mucho, pero cambió. ya. A ver, Ya. revisemos rápidamente y a ver los flujos. Con nuestro estado, A primero ver, hicimos la caja el flujo de fuentes y uso ya, con IVA en boliviano. Está, ¿no? Aquí lo que son las fuentes, los ingresos por venta, el IVA venta, como nuestro proyecto es de 6 años, que son de 5 años de funcionamiento y el año 0 de instalación. ya. En realidad el horizonte de vida solamente 5 años. ¿Ya? Sí. Continúe. Aquí están todos los costos de la inversión, ¿no? Costo de inversión fija con su IVA compra, la inversión diferida con su IVA compra de nuestro capital de trabajo y este uso es la suma de eso. También, ya de los 5 años de funcionamiento, se suman los costos de efectiva producción, la amortización del préstamo y los impuestos. Y con eso obtuvimos el flujo actual, que es las fuentes menos los usos. Y nos dio eso. Ya con eso, este es un cuadro auxiliar que hicimos para sacar el pago IVA. Ya con eso pasamos al flujo de caja económico. Ya como en el económico no se toma en cuenta nada de financiamiento, ¿no? Tomamos aquí solo como si todo fuera propio, toda la inversión. Ya. Lo mismo, están los 5 años de funcionamiento y el año 0 de instalación. En el año 0 es donde se colocó todas las inversiones y ya en los 5 años vamos poniendo los ingresos por venta y el valor residual, que es la suma de las ventas de los activos fijos que se colocan en el último año, igual nuestro capital de trabajo. Por eso es que como el último año también es el valor más elevado porque tiene la suma del valor residual del capital de trabajo. Ya, por favor, les ruego habilitar su cámara. Gracias. Bien. Ya, muy bien, tengo que identificar de quién se trata, ya, para disculpar. Adelante. Sí, ya, siguiendo, ya expliqué la inversión, igual se colocó los costos de producción y los impuestos de los 5 años de funcionamiento, y con eso tenemos el flujo de caja, que es la resta de los ingresos efectivos menos los egresos efectivos. Y en el caso del flujo de caja financiero, ya aquí ya se toma en cuenta todo lo que es lo del préstamo, ¿no? Todo lo que es amortización. Ya. Vista lo mismo, en el año 0. Hay un costo financiero, ¿no? Perdón, hay un costo financiero en este cuadro, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está el costo financiero que no veo? ¿O está como amortización? Sí, está aquí amortización del préstamo, también está aquí, dice costo financiero. Ya, perfecto. Ya, está y bien. también esto es la cantidad solo de lo que nos vamos a financiar, ¿no? De inversión fija, diferida, el capital trabajo. Y todo eso se coloca en el año 0 y ya en el periodo de funcionamiento ya está ahí todos los costos de producción, igual los impuestos, y con eso tuvimos nuestro flujo de caja financieros, que es los ingresos menos los egresos. Este es fue nuestro cuadro auxiliar para calcular el valor residual de ambos flujos, ¿no? Tanto económico como financiero. Ya. Y hasta ahí llegamos, ingeniero. ¿No aplicaron indicadores? Ingeniero, una preguntita del mismo grupo. Yo estaba viendo el tema de los indicadores para ver primero la tasa ponderada y te da, digamos, la fuente que son las deudas y los aportes, lo cual que el monto porcentual tenemos que, lo que nos habían dado, digamos, de las deudas que tenemos y el aporte, en la participación sería el porcentaje que ocuparía cada uno. Y tengo una duda en el costo anual. Lo que pasa que en el costo anual quería saber qué sería, creo, la tasa de interés de la deuda y la tasa de rendimiento mínima esperada por el capital propio. La tasa de interés de la deuda
es la tasa que nos da el banco, que es el 12,05%. Ya. La tasa de rendimiento mínima no supiera cuál sería. Esa es mi duda, por eso tampoco pudimos hacer lo otro, porque me faltaría esa tasa, porque para sacar la ponderación, para poder hacer el formulario del BAN, necesitamos esa tasa, digamos, ¿no? Para poder saber el porcentaje que vamos a ocupar para el BAN. Claro. En realidad, hoy hemos explicado justamente esa parte. Ajá. Como yo más o menos inducía de que había alguna dificultad. A ver, el famoso TEMAR, la tasa mínima aceptable de rendimiento, es una referencia inicialmente en relación a la tasa que exige en el préstamo el sistema financiero. Usted ha señalado 12.5, ¿verdad? Sí, 12,0. Claro, no podemos esperar una tasa mínima de rendimiento aceptable por debajo de ese valor que el banco ha fijado. No olvidemos que esta tasa mínima aceptable de rendimiento tiene que hacer que el BAN sea igual a cero, tal como hemos indicado ahí. Hay que comprobar los ejercicios, tiene que ser así, porque los datos están preparados en ese sentido. En consecuencia, también ya indiqué que la tasa esperada de su capital del inversionista es mayor con respecto a la tasa referencial financiero. Siempre espera más, porque está arriesgando su capital. Es lógico pensar aquel que tiene su capital mal habido o bien habido quiere obtener una mayor ganancia. Por eso que hay que hacer, ¿no es cierto?, el promedio, una TMAR promedio, tal como hoy hemos explicado. En consecuencia, creo que si ustedes van a leer esta parte del documento, van a darse cuenta más a cabalidad y van a desarrollar. No hay quien le fije esa tasa. Esa tasa es producto de las circunstancias en que opera el mercado financiero. De eso se trata. Lo cierto es que esa tasa mínima de rendimiento tiene que estar por encima de la tasa que ofrece el sistema financiero, no puede estar por debajo. Es el concepto. Pero dice tasa mínima aceptable de rendimiento, su nombre lo dice, ¿ya? Inclusive, jóvenes, revisen un poquito, maneja un criterio bastante aceptable Ramiro Paredes, cuando a la TIR que obtiene lo descuenta, o sea, lo disminuye, lo reduce aquella tasa referencial para ver cuál es el grado o la magnitud de la rentabilidad. Por decirle un ejemplo, bueno, aquí no puedo escribir, si, qué sé yo, 40% es la tasa mínima de rendimiento, la TIR sale 40% y la tasa mínima aceptada de rendimiento es 15. Entonces, ¿qué hace Paredes? Agarra los 40 y lo resta los 15. ¿Cuánto nos queda como diferencia? 25, ¿verdad? Entonces, 25 está muy por encima de los 15 y toma su decisión en base a esa diferencia que viene a ser el 25%. Entonces, con este tipo de relación, se estaría demostrando que obviamente la actividad económica que está llevándose a cabo tiene una mayor rentabilidad en comparación a lo que ofrece el banco con su tasa y ni siquiera activa, ojo, en la tasa pasiva, porque si yo deposito mi dinero, el banco me ofrece una tasa pasiva y cuando yo obtengo un préstamo se aplica una tasa activa y la tasa activa siempre es mayor que la tasa pasiva. La activa es mayor que la tasa pasiva. Es decir, le pagan a usted por su dinero que deposite en el banco, qué sé yo, 10%, por dar un ejemplo, y a usted le prestan o a otra persona le prestan al 15%. De esa diferencia vive el banco.
Entonces, la tasa activa es mayor a la tasa pasiva. Entonces, usted tiene que tomar como referencia no la tasa activa, sino la tasa Sí. pasiva. ¿Correcto? Muy bien. Me parece bien la duda que tenían y creo que deben tener quizás la mayoría esa duda, pero espero que se haya aclarado, jóvenes. Sí, entonces, ingeniero, la tasa que vamos a tomar debería ser un poco más elevada, pero tampoco exageradamente elevada, ¿no? A eso Sí. se refiere. Exacto. Ya. Exacto. Está bien. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Hay que aplicar rápidamente indicadores. Me parece han incorporado el flujo de fondos y usos, el origen y el destino, está bien. Sí. También, jóvenes, a ver, para todos, a ver, y esta es una tarea adicional. Hay 4 tipos de flujos de caja, ¿verdad? ¿Cuáles son? Operativo, de capital, económico y financiero. Están solamente trabajando con los 2 últimos. Tendrían que diseñar el flujo de caja operativo y el flujo de capital. Flujo de caja de capital. Para ver la estructura. Sí, solamente. Igual lo colocamos aquí, ¿no, ingeniero? Sí, como cuadros adicionales, ¿no? Ya. Porque eso ayuda un poco a visualizar los otros cuadros, tal como explicamos. Es decir, es parte integrante de los flujos de caja económico y financiero. Pero es bueno tener una estructura para poder observar de una manera más objetiva. Les pediría que, si pueden, lo desarrollan también. Además, no es que no puedan, sino que lo tienen que hacer, jóvenes, en todos los grupos. ¿Ya? Sí, vamos a hacer eso, ingeniero. Gracias. Ya, muy bien, gracias, le agradezco. Si Gracias, habrá, ingeniero. muy bien, si habrá otro grupo, por favor, son las 10 de la noche. Gracias, Sofía. Jóvenes, ¿hay otro grupo? Ya está de nuevo anfitrión, ingeniero. Muy bien, se le agradece, gracias. A ver, ¿hay alguien más? Ingeniero, mi grupo Sí. quiere hacer como una resolución de unas dudas que tenemos. Pero ¿me puede pasar a mí para que yo lo comparta? Pero con mucho gusto. Daniela, ¿no? Ya. Muy bien, adelante. Ya, un segundo. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. El proyecto, a ver, un segundito, ¿cómo se llama el proyecto? Para Lo siento. identificarlo. Un segundito. A ver. Nubes de pollo empanizado en harina de quinoa. Nubes de pollo. Perfecto. Estábamos ya en los cuadros, igual que el anterior grupo, tuvimos que resolver cosas que al rellenar todos los cuadros nos dimos cuenta de que estaban mal. Y aquí está el resultado, el cuadro de flujos y uso de fondo, primero, que realizamos. Los integrantes son Mamani Karen Echegaray. Diana Echegaray. Y Cardoso Alison, ¿no? Sí, por y favor, mi persona. Sí, habilite su cámara, niña, por favor. Ahorita. Ya, vamos al cuadro primero. Ya, el de flujos y uso de fondos. Ya, muy bien. Sí. Gracias. Teníamos una duda más que todo. Bueno, aquí está el de flujo de caja económico.
ahorita mis compañeras van a explicar, pero quería resolver lo que era una duda en esta parte. Aquí en el libro de Paredes, si no me equivoco, está como 30% del IVA, pero los datos que tiene ahí no corresponden al 30%. Sí, hay errores. Ahora, además, por favor, aclaro, cuando ustedes ven así IVA compras, qué sé yo, de alguna otra, de algún otro artículo o activo, son ejemplos, no son condiciones dadas, ¿ya? Qué sé yo, ha comprado materia prima en el 100% y solamente ha obtenido factura por el 30%, por decirles algo, ¿no? Son ejemplificaciones. Ustedes no vayan a hacer lo mismo, por favor. Esos son ejemplos, yo diría inclusive de ocurrencia, ¿no? No reflejan que necesariamente hay que contemplar esos porcentajes. A eso me voy, ¿de acuerdo? Ingeniero, nosotros lo sacamos con el 13%, ¿así lo dejamos? A ver, bueno, los impuestos, claro que sí, pero en el libro en alguna parte aparecen con diferentes porcentajes, ¿verdad? No necesariamente como impuestos. Eso nada que ver. Eso puede darse de esa manera o no darse. A eso Por ejemplo, aquí en gasto de comercialización sacamos para el IVA el 13%, pero el libro decía 60%, si no me equivoco. No corresponde. Entonces, 13%, ¿sí? Claro que sí. Ya, eso hemos hecho, eso era mi duda, la verdad. Por ejemplo, en costos generales, lo mismo hemos sacado 13%. Sí. Igual materia prima. Sí, se toman porcentajes para ejemplificar simplemente. ¿Ya? Ya. Sí, hicimos así con 13%. Y bueno, mis compañeras le van a explicar, creo, lo que viene a ser ya el cuadro de flujo de fondos y los demás. Ya, adelante. Aquí en flujo de fondos nos basamos en las anteriores tablas para obtener los resultados. Fuimos completando la tabla, los ingresos por ventas, el IVA de ventas. Más abajo, por favor, en los costos de inversiones, incluyendo lo que dijo mi compañera, teníamos esa duda de los porcentajes que habían y que no nos parecían algo extraño, así que sacamos nomás lo que es el 13%. Y como en esta tabla viene separado lo que es el IVA, colocamos así como está ahí en la tabla. Luego, en la amortización también, impuestos. Más abajo, por favor. En los pagos del IVA, que son los impuestos nacionales, que son la suma de todo lo que viene abajo. Luego tenemos el flujo actual y el flujo acumulado que nos dio los resultados que se muestra en la tabla. Bien. A ver, el flujo de caja económico, quisiera ver el resultado final para ver el comportamiento. A ver, un segundito, yo puedo aquí hacerlo más grande. Ya. A ver, inversión. Ya. Ya tengo idea más o menos cómo le va a salir sus indicadores de evaluación. Ya, continúe. El flujo de caja financiero. Ingeniero, me espera un segundo. El financiero lo tengo en Excel, pero ahorita lo comparto ya. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Le habla Alison Cardoso.
Muy bien. Aquí le estamos presentando lo que es nuestro flujo de fondos financiero por los 6 años de funcionamiento, en donde plasmamos ahí los ingresos efectivos, los egresos efectivos también, que esta es la suma de las inversiones de aporte propio, costo efectivo de producción, los impuestos nacionales, y por último está, un poquito más abajo, por favor, está la amortización del préstamo. Esta parte del inciso D es lo que lo diferencia del flujo de fondos económico, porque en esta sí se toma en cuenta la amortización del préstamo. Y por eso los valores cambian para nuestra tercera fila, que es el flujo de caja financiero final, que es el residuo de los ingresos y egresos efectivos. Y esa es nuestra tabla, ingeniero. A ver, un segundito, permítame, voy a tratar de ver en tamaño más grande. Un segundito. Ya, este es el financiero, ¿no? Sí, ingeniero. Este es el financiero. ¿Ya? ¿Qué más tiene? ¿Han aplicado indicadores? No, hasta ahí hemos logrado hacer, así que ya para la próxima presentación ya vamos a tener lo que faltaría, ¿no? Ya estamos atrasados, faltan indicadores. ¿Ya? Sí, ingeniero, lo vamos a hacer ahora. Gracias. Ingeniero, una pregunta con el BAN y el TIR. Queremos saber cuándo sería muy irracional, cuándo sería muy alto, para saber si... No lo entendí. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Para saber si está saliendo bien el tema del BAN y el TIR, ¿cómo nos podemos dar cuenta que está demasiado alto? Ya cuando lo calculemos. Claro. Lo que pasa es que el indicador más determinante es la tasa interna. La tasa interna, en cuanto a su resultado, debe oscilar aproximadamente entre unos 35-40 a unos 70 o 75%. Menores a esa cifra nos indica ya de que la rentabilidad no es buena, menores a 35 o a 30, y mayores a 75 o 70, nos querrá decir que es una rentabilidad muy alta que tampoco condice con la realidad. Es probable que no pueda condecir con la realidad. Es decir, no reflejaría exactamente lo que estaría aconteciendo en el mercado. Hay casos en los que he podido yo advertir, justamente producto de este tipo de datos no muy bien sistematizados. Por ejemplo, hay TIR que está por encima de los 100, sacan 115, 125%. Entonces son porcentajes muy irracionales y totalmente lógicos. Consiguientemente, ahí uno puede darse cuenta de que ese proyecto no condice exactamente o no va a condecir más adelante exactamente con la realidad. Están las cifras muy infladas, es el término, o están las cifras muy desinfladas. Generalmente, jóvenes, ustedes han podido darse cuenta, hay una tendencia de inflar, que se llama manipular cifras o datos, con el fin de dar cierta racionalidad. Pero ese tipo de actitudes se cae muy pronto. Se cae muy pronto porque para manipular un determinado dato, ese dato puede tener relaciones con otros datos e inmediatamente trasluce el error. Entonces hay que tener mucha habilidad para poder identificar y establecer relaciones. Cosas que ustedes no lo van a poder hacer, así que déjenmelo, ese trabajo, déjenmelo a mí, ¿de acuerdo? Yo entiendo la pregunta que hace la compañera para más o menos ir, como quien dice, por el camino correcto, ¿verdad? Pero no se preocupen del camino correcto. Hagan lo que debe hacerse y verán dónde llegan. Es decir, tomen el camino para llegar a su destino. ¿Ok?
Ya, muchas gracias, ingeniero. Perfecto, muy bien. ¿Algún grupo más que pueda? Y no ha participado Echagaray, ¿no se encuentra en clase? Bueno. Ingeniero sí estaba, pero no me dejó hablar. Estaba explicando el flujo económico y no me dejó hablar. Ya, adelante. Pensé que no estaba en clase. Ya, muy bien. ¿Qué grupo más tenemos, por favor? Tenemos unos minutos más, son las 10:10, pero podemos por lo menos recibir otro informe más, pero que tenga indicadores. Quiero yo ver ya un poco qué le está saliendo. Hasta ahora yo tengo una pequeña impresión al observar los flujos, pero no puedo hacer cálculos mentales, hay que aplicar fórmula, ¿verdad? Entonces, hasta ahí está bien, pero hay que empezar a aplicar indicadores. Parece que están teniendo miedo de aplicar indicadores, ¿no? Tengo esa impresión. ¿Qué está pasando? En el caso de mi grupo, el que les pusimos puede hacer bien el digamos, ¿no? De lo que usted me explicó que no podía estar por debajo de Claro. la tasa de interés. Sí. Mi grupo Bien. igual ingeniero, como teníamos esas dudas de puestos, no sacar BAN y PIR y que eso esté mal para vos. Claro, ingeniero, es que también esto se cuadra. Así que estamos en unas cuantas dudas. La inversión arriesga su capital y uno no duerme hasta ver que tenga una buena ganancia, ¿no? Es riesgoso invertir en capital, jóvenes, más aún si es con financiamiento. No deja dormir. Sí. Está en lo mismo. Está en lo mismo. No hay más nada. Compañeros, voy a tomar lista, por favor, si me permiten rápidamente, para verificar si... Creo que en el grupo nomás están... A ver, voy a verificar la cantidad de alumnos. Ya algunos están abandonando. Bueno, voy a hacer una... Usted tiene su nota ya, jóvenes, ¿no? Les tiene su nota del primer parcial. Eso le iba a decir, ingeniero. No nos la dio todavía. Quería preguntarle cuándo nos la iba a dar. Uy. Sí, ingeniero. No nos pasó la nota todavía del primer parcial. Sí, no puede ingeniero. ser. Por favor, si nos puede dar hoy o cuándo no nos va a dar. No, ahora tengo, sí, hemos terminado ya, excepto aquellos que no han dado por cierto motivo y que yo no voy a ir a buscarlo, ¿no? Y les voy a implorar a que den su examen. Si no se presentaron, bueno, allá, ya yo he dicho claramente en esos casos tendrán que justificar mediante prueba, ¿no es cierto?, que efectivamente ocurrió algún fenómeno imprevisto. Muy bien, voy a llamar lista, jóvenes, y a la vez voy a entregar la nota, ¿ya? Por favor, me dicen o sea, me responden que están en clase. Aguirre Valeria. Presente, ingeniero. 65. ¿Cuánto? 65. Gracias. Algarañaz. Presente, ingeniero. 55. Alpire Muriel no dio. ¿Está presente? Bueno, yo creo que ella ya está despidiendo. Apaza Beatriz. Presente, ingeniero. 65. Aima Soto.
Presente, ingeniero. A ver, quiero verla ahí, Masoto, por favor, si me permite su cámara. Ya, gracias. 90. Ingeniero, Vale. no me dijo mi. ¿A quién? A Pasa. 65, le dije, pues niña. Ay, ya no se escucha. Gracias. Muy bien. Valderrama, Jimmy. No dio. Y no está en clase. Ah, ya lo estaba eliminando. Ingeniero, Sí. una cosita. Yo quería recordarle que la clase de los sábados es hasta las 8:30 nomás. Diga. La clase de los sábados, el horario es desde las 7 hasta las 8:30. Y el de jueves a la tarde. O sea, que nos hemos excedido hemos empezado también a las 8, pues niña. Entonces, ¿compensa? ¿O tiene usted algo que hacer? No solamente estaba recordándole porque algunas personas, no sé, hacemos tarea los sábados en la noche. Ya. Lo que pasa es que a veces yo me cargo el trabajo por los sábados y termino un poco tarde, por eso que ingreso tarde, joven. No es porque quiera. A ver, es que por lo menos, bueno, ¿de qué hora a qué hora dijo la clase? La verdad que ni sé los sábados, porque pasábamos clases los martes en vez de sábado. Creo que está en el horario de boleta, ingeniero, creo que es desde las 7 hasta las 8:30, si no me equivoco. Había que empezar a las 7, por lo menos empezaremos a las 7:30, pues, ¿no? Me voy a anotar acá. Entre tanto, no cambie la otra clase que empiezo justamente a las 6, no me da. ¿Alguien más tiene problema en el horario, jóvenes? Los sábados, excepto la compañera. Porque también parece que preguntamos, jóvenes, si mal no recuerdo, que podíamos empezar a las 8 la clase, ¿verdad? Hola. Jóvenes, ¿qué hacemos? Si se puede hacer un poquito más temprano, ingeniero, la verdad que sería mucho mejor, ¿no? Sí, eso. Bueno, vamos a tratar. Voy a tener que primero mover mi otra clase. Ya, muy bien, gracias, jóvenes. Voy a tomar nota de esas sugerencias. Gracias, hasta luego, jóvenes. Buenas noches, hasta la siguiente semana. Jueves.